con Brújula 593, con J. Lloret y Joana Ortiz. Saludos cordiales, muy buenos días a todos quienes nos escuchan a través de radiolacalle.com. Conéctate a nuestras redes sociales también, tanto a las redes de Joana Ortiz como de J. Lloret. Vamos a estar con un programa interesante el día de hoy. Esta mañana vamos a tener invitados quienes nos van a comentar acerca del acontecer nacional y también los temas positivos, el tema positivo de la semana. Hoy precisamente vamos a contar con un especial invitado, se llama Alexis Moncayo, es un destacado periodista, quien ha sido parte de algunos medios de comunicación y lo vamos a entrevistar el día de hoy. Y también en notas positivas de la semana, Sur Positivo, vamos a estar con John Llanes, que es un coordinador del Grupo Recicla de la UPS de Cuenca. Vamos a hacer una entrevista acerca del reciclaje informático, y vamos a contarles también algunas novedades. Bienvenida, Joa, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, Jota, qué gusto poder compartir contigo en un programa más de Brújula 593. Hoy jueves 23 de enero del 2020, se nos acaba el mes. Imagínate se acaba el tú. primer mes del año y es un mes un poco más tranquilo y además de como que con chuchaqui todavía por las deudas que hay que pagar de Navidad. Yo Y pensé además, que por las fiestas que te mandaste en fin de año y Navidad. También. Pero en realidad también con la preocupación, ¿no? Porque el 2019 fue un año muy difícil. Hubo mucha gente que ya inició este año sin un trabajo y bueno, creo que hay que ponerle igual positivismo, hay que apoyarnos mutuamente y no hay que perder de vista lo que está pasando en el país. Hoy tenemos muchas sorpresas. Más allá de nuestro invitado que está ya por llegar, vamos a sortear unos pases, unas entradas para la Cumbre Mundial de Comunicación Política. Muy bien, cuéntanos, ¿cómo es esa cumbre? Se va a desarrollar en Cancún, México, el 19, 20 y 21 de febrero. Tenemos entradas para la cumbre, es una cumbre internacional de comunicación política. Para que estén pendientes en nuestras redes sociales y que se puedan inscribir. Tenemos, ¿cuántas entradas tenemos, yo? Tenemos 4 entradas. Queremos generar una interacción con nuestra audiencia. Queremos también que nos puedan seguir a través de nuestras redes sociales para que puedan conocer sobre este programa, por supuesto, sobre nuestras actividades también, y puedan disfrutar de un evento mundial de capacitación en comunicación política que cumple además 10 años este 19, 20, 21 de febrero. Así que agradecemos también a la Cumbre Mundial de Comunicación Política, al presidente Daniel Iboscus, por facilitarnos estos pases para que nuestra audiencia también pueda disfrutar de este encuentro mundial con más de 300 conferencistas para analizar la política a nivel de cada uno de los países, las buenas prácticas, las experiencias que tienen. Es un evento donde van profesionales de la comunicación política, pero además va gente que está muy vinculada con el tema político, los mismos políticos, van autoridades van asesores. Y entonces, por supuesto los conferencistas. Así es. Así que, Jota, hay que animarse para irnos a la cumbre, a ver si la gente de la calle también se une a nosotros, a nuestro viaje. Chévere. Muy bien, muchas gracias, Joa. Vamos a pedirles a nuestra audiencia que nos sigan a través de nuestras cuentas de redes sociales, @JLoretB y @JoaOrtizB. Vamos a estar pendientes. En el transcurso del programa les diremos cuáles son las dinámicas de este sorteo y sobre todo para que puedan participar. 4 entradas para la Cumbre Internacional de Comunicación Política en Cancún, México. Bueno, vamos con los segmentos del programa. Tenemos hoy Vamos con Ruta Legislativa, que Perfecto. Como ustedes saben es el resumen semanal de las actividades que se desarrollan en la Asamblea Nacional. Es un resumen realmente bastante ejecutivo de los temas principales y vamos a conversar sobre Vamos con Ruta esto. Legislativa. Ahora, Ruta Legislativa, con el resumen más completo de la gestión de la Asamblea Nacional.
Puntos Cardinales, donde la diversidad de tendencias comentan lo más reciente de la del despacho del presidente de la Asamblea, por ejemplo, porque creo que es importante sentar un precedente del centralismo que le ha hecho tanto daño a las provincias del sur, por ejemplo. Sí, ese centralismo que ha postergado el desarrollo, ese centralismo que ha discriminado no solamente, digamos, con una concentración de recursos, sino de diferentes formas. Así es, y fíjate tú, lo que tenemos, y ayer también sucedió un tema interesante en la Asamblea Nacional, hubo un cambio del orden del día presentado por la asambleísta Verónica Arias, en el cual se plantea precisamente abordar el tema de la cultura y sobre todo el centralismo que existe nuevamente, sobre todo en la provincia de Loja. Tú Así que es. eres parte y fuiste gobernadora de la provincia de Loja, estás al tanto de las inversiones que se realizaron allá, sobre todo en el Teatro Benjamín Carrión. ¿Qué es lo que está pasando en Loja, Joa? Bueno, realmente este tema es importante comentarlo. Lamentablemente ha habido un interés de despojarle a Loja de lo que le pertenece, no porque nadie le ha regalado, sino porque por justicia histórica. Loja le ha aportado al país con importantes hombres y mujeres que le han dado mucho al Ecuador en el tema cultural precisamente hace unos días, me parece que fue el viernes pasado, se anuncia a través de un comunicado del Ministerio de Cultura que se cierran las puertas del Teatro Nacional Benjamín Carrión, teatro al que ya le quitaron la autonomía el año pasado, en el mes de marzo del año pasado. Y realmente esto ha hecho que tengamos que volver a ese viejo país donde uno tenía que pedir autorización a Quito, a la central, al ministerio, para que puedas hacer una obra, por ejemplo. Y perjudicó a obras que ya estaban programadas en una agenda, simplemente se cancelaron. Entonces, allá hay recursos que se pierden, allá hay cosas que no están, que no se están haciendo bien, porque Loja y los lojanos tenemos la capacidad de administrar un teatro, de tomar decisiones, y la respuesta del ministro, lamentablemente, ha sido más centralismo. Revisaba un tuit del actual ministro de Cultura, en el cual le respondía a la compañera Verónica Arias en el sentido de que todos los temas administrativos lo van a manejar nuevamente en Quito. Y claro, seguramente dispondrán la posibilidad de tener la agenda del teatro en Loja, desde Loja, pero ¿de qué te sirve si es que desde Quito te Así van a es. decir cuándo lo puedes hacer, cómo lo puedes hacer y toda la dinámica No, administrativa pero que es que involucra el teatro? O sea, a mí me parece que es además, un sinsentido, es nuevamente más centralismo, más concentración, todo desde Quito. ¿A qué hemos regresado en el país? Lamentablemente, luego de todo este tiempo. así es. Y lo absurdo de esto es que toman la decisión de cerrar el Teatro Nacional Benjamín Carrión por una recomendación de Contraloría de un examen especial que le hicieron a funcionarios de este gobierno.
¿no? Entonces, eso yo creo que Loja lo debe tener claro, esa decisión absurda, porque aquí vivimos en Absurdistán, se toman decisiones, luego se rectifica, además que es la rectificadora en acción este gobierno, toma una decisión torpe, por cierto, y como la presión ciudadana hace desbordó un poco a nivel de redes, a Exactamente. nivel de pronunciamientos, hace que tengan que rectificar. Entonces, Lamentable. bueno, Verónica Arias, ayer, nuestra asambleísta representante de Loja, presentó un cambio en el orden del día para que salga una resolución para llamar a comparecer al ministro Juan Fernando Velasco a la Comisión de Educación y que rinda cuentas y que dé explicaciones a Loja, porque no nos basta con que nos hayan abierto nuevamente el teatro ni que regrese la programación. La programación regresará siempre y cuando Quito decida autorizar que esas obras se puedan realizar. Pero aquí lo que tienen que explicarle a Loja también es cuándo se le va a devolver la autonomía administrativa, financiera y jurídica para que se pueda administrar el teatro desde la ciudad y se lo haga con gente que esté realmente preparada y no que sean cuotas políticas de ninguna organización política. Perfecto, esperemos que eso se pueda dar, Joa. Queríamos referirnos a dos temas adicionales que pasaron en esta semana. Precisamente ayer acudió el gerente de medios públicos a la Comisión de Derechos de los Trabajadores de la Asamblea Nacional para dar cuenta de su labor al frente de la Gerencia de Medios Públicos. Y saltaron en esta mesa una serie de requerimientos y sobre todo de molestias de algunos legisladores. En el caso de Marcelo Holguín, nos planteaba una situación muy compleja que están viviendo los ex empleados y trabajadores de los medios públicos, de aquellas personas que lamentablemente el año anterior perdieron su trabajo. Hacíamos o revisábamos alguna información, más de 206 familias fueron desvinculadas de los medios públicos, Diario El Tiempo, Ecuador TV, Diario El Telégrafo, el 29 de noviembre del 2019. Y lamentablemente hasta el día de hoy no se les ha cancelado sus valores correspondientes a sus liquidaciones. Y hay una serie de problemas adicionales porque para que un funcionario público se le pueda entregar su liquidación, tiene que presentar una serie de papeles al interior, de documentos, entre los cuales está un formulario que se llama custodio de los bienes, es decir, los bienes que utilizas para realizar tu trabajo, tu labor. Tú te haces cargo, pero resulta que a los empleados y trabajadores que los despidieron les habían encargado bienes o recursos que no tenían ningún respaldo, es decir, había o teníamos el caso de una persona, se llama Vladimir Castillo, que laboró como asistente de administración desde el año 2011 en el diario El Tiempo, al cual se le planteó o se le asignaron supuestamente bienes por $25,000, pero no tienen el acta de entrega-recepción de esos bienes, fíjate. Es absurdo. Entonces, a estas No personas no les solamente es pueden absurdo, liquidar. es indolente además. Es indolente, o sea, encima que los dejas sin trabajo, no tuvieron el 13º en diciembre, hasta ahora no les pagas, les hacen firmar su liquidación y hasta el momento no les entregan esos valores. Eso se trató en la Comisión de Derechos de los Trabajadores. Ojalá en el transcurso de estos días, ese fue el compromiso del gerente, se Y me puedan pareció liquidar esos interesante valores. también el compromiso del gerente de medios públicos que se comprometió obviamente a resolver de forma inmediata por lo menos el tema de Cuenca, a que no se lleven a cabo más despidos porque realmente son más de 200 familias que han salido de medios públicos, que la han pasado mal porque no han tenido una liquidación y además que tienen estos problemas administrativos, digámoslo así. Así que esperamos Le pues tomamos que... la palabra y vamos a estar pendientes. Le tomamos la palabra al gerente de medios públicos. Se comprometió en esta semana, dijo que ya contaba los recursos para que les puedan cancelar a esas familias. Me parece lamentable que pese a que en el mes de diciembre o en el mes de noviembre se desvincularon esas personas, entiendo que para poderlo desvincular tienes que tener una partida presupuestaria que tienes que asumir los recursos correspondientes a sus indemnizaciones, a los pagos de los haberes que están establecidos en la ley, pero es lamentable porque no existe una planificación. El gerente de los medios públicos asombrosamente decía ayer y contaba que les transfirieron la plata el 30 de diciembre, es decir, cuando ya no podían gastar esos recursos. Increíble. O sea, es increíble
la falta de capacidades que tienen en ciertas áreas del gobierno nacional, que sobre todo están vulnerando derechos laborales y eso no se los puede permitir. Vamos a estar pendientes y vamos a estar vigilantes. Así es. También creo que es importante mencionar, aunque lo podemos comentar un poco más adelante en puntos cardinales, que vamos a tratar este tema que se aprobó ayer en la Asamblea, justamente sobre el veto presidencial, además inconstitucional, que envió el Ejecutivo para... Ya estamos con Alexis. Han venido uniformados ustedes. Oye, y estamos con el mismo look, Alexis, ¿qué pasa? Solo me faltan los lentes y ya estamos... Bueno, entramos bien. A nuestra audiencia, a nuestra querida audiencia, entramos en el bloque central, que es la entrevista. Gracias, Alexis, que nos acompaña. Hoy hemos venido casi uniformados, sí, mismo look, mismo corte de cabello. Yo no sé en qué andan ustedes. Bienvenido, Alexis. Gracias, Doa, muy amables. Bienvenido. Gracias, Jota. Vamos a comentar este tema que vimos ayer en la Asamblea, justamente en puntos cardinales. Más adelante vamos primero a conversar con Alexis, con el contertulio. Encantado. En este programa, en este espacio, que lo que queremos es analizar, conversar, escuchar lo que nuestra audiencia nos dice, así que los invitamos a participar. Mandamos saludos a la gente que se está conectando, veo mucha gente de Loja por ahí, así que un abrazo a Loja, un abrazo a mi querida tierra. Yomaira nos dice que quiere la entrada para ir a la cumbre, cumbre política. Sí, a ver si la producción nos ayuda ya para poner la pregunta y poder interactuar. Tenemos 4 pases para la Cumbre Mundial de Comunicación Política. ¿Se anima, Alexis? Estuve en la última que fue aquí en Quito. Cancún, no sé, de repente. Chéverísimo, ¿no? Bueno, vamos de playa. Sí, vamos con Alexis Moncayo. Él es un destacado periodista de medios públicos, también fue conductor del programa de radio A Primera Hora. Revisamos un poco la cuenta de Twitter de Alexis, aficionado a la bici, la montaña, es hincha de la Liga de Quito y del Real Madrid. Correcto. Bueno, nadie es perfecto en la vida, Alexis, pero... Bienvenido al programa, de gracias hecho, por creo acompañarnos. Que eso debería incluir en mi hoja de vida, en el currículum. Lo mejor ser hincha de la Liga. Gracias por la invitación, Jota, gracias, Doa, por de igual manera... haberme cursado esta invitación. Es un placer poder conversar con ustedes. Nos conocemos de muchos años ya, de la actividad periodística y también de la actividad política con Juan Cristóbal, que tuve el placer de conocerlo ahora en su paso por la Asamblea Nacional y con quien hemos tenido en algunas ocasiones pues el gusto de conversar, de charlar. Hemos tenido entrevistas también subidas de tono, ¿no? También. Sí, claro. Debates intensos en la radio. Alexis es un periodista incisivo, pero que... Hoy estamos en un rol distinto, ahora el entrevistador soy yo. Fíjate cómo cambian los papeles. Y es difícil eso, ¿a ti te ha costado eso, del cambio de roles? A mí me cuesta un montón, o sea, pasar de entrevistar... Lo que pasa es que yo no ejercí el periodismo como tal. No tenemos 2 comunicadores aquí en la radio. Mira, yo estudié comunicación porque me interesaba mucho el periodismo comunitario, el estar cerca de la gente, el poder ser como esa voz, porque obviamente los medios tienen un poder que te hacen llegar incluso a poder generar cambios, ¿no? Pero tuve una experiencia mala en una revista nacional. Yo estaba estudiando todavía en mi último ciclo de la universidad, en la Universidad de la SUAY, estudié en Cuenca, y me pidieron que haga unos reportajes, me pagaron por reportaje, me iban a pagar por reportaje, era para un suplemento de una revista, y bueno, eran 2 empresas privadas y una empresa, digamos, no una empresa, era el gobierno provincial en esa época que tenía... que producía leche, me parece. Entonces, hice este reportaje y no les gustó porque no resalté la gestión. No era un public reportaje. Exacto, Yeah. entonces tuvieron no que volver a hacer y me di de cuenta del modelo de negocio, ¿no? Entonces creo que... No estaban alineados a los intereses políticos quizás de quien financiaba ese proyecto. Exactamente. Y precisamente hacia allá queremos enfocarnos, estimado Alexis, porque hoy vemos a nivel de los medios de comunicación, vemos un rol mucho más cercano, sobre todo los medios que no son los medios tradicionales, a la problemática que tenemos en la calle, en los territorios. Yo creo que a raíz del cambio de siglo,
también la comunicación se transformó. Porque ya no estás al pendiente de los medios tradicionales de comunicación de las grandes empresas, sino hoy los contenidos los hacen los propios ciudadanos, la propia audiencia realiza sus propios contenidos. Entonces hay un cambio importante, hay un cambio significativo en la comunicación, sobre todo en las últimas 2 décadas, que dan cuenta de un avance que no lo habíamos visto, o quizás incluso los propios medios tradicionales no lo están mirando adecuadamente. Y quizás quisiéramos tener una reflexión con respecto a ese tema. ¿Cómo miras ese avance, los medios digitales, los medios alternativos y su rol, sobre todo, de los medios alternativos en temas muy sensibles? Cuando hay crisis políticas como las que vivimos en octubre, muchos de los ciudadanos decidimos informarnos no por los medios tradicionales, porque los medios tradicionales estaban pasando un programa de comiquitas mientras la gente estaba en las calles luchando por sus derechos. ¿Cómo miras tú este nuevo momento de la comunicación? A ver, yo partiría del hecho de que terminamos 2019 y arrancamos del 20 hablando prácticamente de lo mismo, ¿no? Vemos que hay un serio deterioro de nuestra economía, entonces hablamos de la crisis económica del Ecuador y de la región. Y también hablamos a finales de 2019 y a inicios de este año nuevamente del rol de la comunicación, del periodismo y de esa crisis de credibilidad, sobre todo que hemos notado que está golpeando fuertemente a los grandes medios. Y yo creo que esto no es nuevo, no sé cómo lo vean ustedes, pero yo considero que esto no es reciente, es decir, esto no obedece únicamente a la coyuntura de octubre de 2019, donde creo que más bien sí se profundizó y se agravó el tema de la crisis de credibilidad del periodismo y de los medios. No en general, porque como bien decía Jota, hubo medios digitales alternativos que decidieron romper ese cerco mediático que se había generado en torno de las políticas gubernamentales. Y tampoco creo que la crisis actual obedezca a la última década, que mucha gente le atribuye a eso. Creo que viene desde mucho tiempo atrás y tiene que ver, sí, con algo que señalaba Jota en la introducción y en la pregunta, y es la irrupción de las nuevas tecnologías, es decir, ahora que contamos con redes sociales, con un internet que cada vez va llegando más a la gente, que todavía no es del todo masivo, pero va teniendo cada vez más penetración, cada vez más ciudadanos tienen acceso a internet. En este país hay más celulares que personas. Entonces creo que obedece a eso también, ¿no? Que hoy la comunicación además ya no es unidireccional, es decir, ya la gente no piensa por cómo te dice digamos, el referente o el áncor de un noticiero, o lo que te dice el locutor de la radio, o lo que te dicen las líneas editoriales de los periódicos. Ya la gente tiene la oportunidad de responder, es decir, de generar contenido, o sea, pero más allá interactuar. Pero más allá de eso, exactamente, es decir, ya no es unidireccional. Ahora, tú a través de Twitter puedes responderle a un líder de opinión cuando crees que precisamente el criterio de esa persona no está pegado a la verdad o no lo compartes. Puedes discrepar. Ahora, lo que yo me he dado cuenta es que hay líderes de opinión y hay periodistas a los cuales la libertad de expresión que tanto decían defender, la libertad de expresión de los ciudadanos les llega a molestar y se sienten ofendidos porque la gente les dice lo que piensan. Y poniendo el ejemplo, digamos, desde ya del poder, del mismo poder, cómo se promocionaron como un gobierno que respetaba la libertad de expresión, que era el de los aires de libertad. Aires de libertades. Y que apenas tú dices algo que no les gusta, te empiezan a perseguir. Yo creo que incluso tú eres como ese ejemplo de lo que está pasando en el país, porque tú hiciste una entrevista, pero claro, ya venías antes con algún tipo de amenazas, de persecución, haces una entrevista con la frontalidad que te caracteriza y no le de gustó repente, exactamente, que era un alto funcionario del gobierno. Que además a cada entrevista la que va dice barbaridades como la barbaridades. Yo no concibo, por ejemplo, que un comunicador considere a los votantes que son tarados. Estos días tuvimos a un sujeto que dice hacer periodismo, ¿no? Que considera que quienes votan por una línea ideológica son tarados. Y ayer tuvimos un funcionario, que ustedes mencionan de aquella entrevista, que es la más desagradable que yo he hecho en mi vida, que dice que los ecuatorianos podrían votar por un bobo. ¿Qué pasó, Alexis? Cuéntanos un poco, porque quizás la gente no sabe algunos detalles y esto vale la pena que los ciudadanos sepan. A raíz de una entrevista que tú le haces a Juan Sebastián Roldán,
empieza un acoso y un amedrentamiento hacia ti en redes sociales. Nosotros vimos en un momento determinado cómo las redes, los troll center, contratados por el gobierno, pagados por todos los ecuatorianos seguramente. Aunque ellos dicen que no tienen troll centers, ¿no? Que tienen escrúpulos. Otro día. Sí, es muy fácil. Seguramente yo cuando estoy en algunos medios de comunicación se activan troll centers también. Y es fácil, solo véanle quién es el ciudadano y se activó en noviembre. Dice, sí. Abrió su cuenta en noviembre o en diciembre Es del más, año se los anterior. ha podido desenmascarar de esa forma. 50, 100 seguidores. Y apenas mencionas a alguien del gobierno, por ejemplo, yo ayer que etiqueté a Juan Fernando Velasco por el tema del teatro, de la comparecencia que tiene que hacer para darle respuestas a Loja, me empezaron a seguir y tú ya identificas quiénes son. Sí. ¿No? Entonces, bueno, ¿Pero también... qué pasó, Alexis? Lo mío venía desde antes, o sea, lo de, digamos, lo que ocurrió en esa entrevista fue como ya el culmen de una serie de acosos, de amedrentamientos, como decía Doa, que vienen desde hace mucho tiempo atrás, con mensajes de WhatsApp y cosas por el estilo. De hecho, en octubre, durante el paro y después del paro, también sufrimos un ataque, y ahí yo vi algo que no sé si alguna vez lo escucharon, porque ya lo había comentado en algunos otros espacios. Creo que aquí también hace unos días que estuve invitado en el programa de Darío Robinson, lo comentaba. En octubre yo vi algo que pasó contra nosotros que yo no había visto nunca, que es el ataque a los auspiciantes. Es decir, primero empezaron ya no solo a los periodistas, sino a los auspiciantes de los programas. Claro, empezaron atacándome a mí. Después empezaron señalando al programa Primera Hora y después terminaron atacando a una de las marcas que auspiciaba el programa, acusándole de ser una marca correísta, terrorista, que auspicia la sedición, que no sé qué, que no sé cuánto. Y eso era algo que yo no había visto jamás. Después, unos pocos días después, una buena amiga me manda un enlace de una noticia me parece que era de Globo, de Brasil, en donde encontraban que el gobierno de Bolsonaro tenía una estrategia similar, la de empezar a acosar y atacar a los auspiciantes para amedrentarlos y que dejen de dar pauta a los programas que eran críticos o a los medios de comunicación que eran críticos con el gobierno de Bolsonaro. Entonces, imagínate, esas son estrategias que yo en mi vida había visto. O sea, pégate con el periodista por último o hasta con el programa, pero ya con los auspiciantes que ya llegan a unos niveles impresionantes. O sea, lo que buscaban es bajo todo direccionamiento tratar de acosar sistemáticamente. De silenciarte finalmente. Y de silenciarte para que el auspiciante deje de pautar en el programa, ese programa desaparezca y al final silenciarte, ¿no? Bueno, ¿qué les parece si vamos leyendo un poco los comentarios de la gente que se está uniendo? Muchas gracias a todos, saludos a Santiago, excelente programa. Vamos a ver si le planteamos una pregunta a Alexis, ¿no? A ver si alguien quiere interactuar también con nuestro invitado. Te mandan saludos de Loja, José Miguel Mora, un abrazo a todos ellos. Lenin. Acá tengo Mónica que te manda saludos, que está pendiente del programa, Mónica Tobar. Y sobre todo están pendientes de lo que significa ese nuevo término que se han inventado en este gobierno, los nuevos aires de libertad. Y aquí yo tengo algunas reflexiones. Y te lo digo con sinceridad, Alexis, no hay tal, y te doy algunos ejemplos. Tú recordarás una entrevista, algo muy similar que te pasó a ti. A Fernando Casado, que era un catedrático universitario, dio una entrevista en un programa a nivel nacional, Hora 25, y a la semana siguiente lo votaron de la cátedra. Fue despedido del IAEN. Te pongo otro ejemplo, a cronistas de Diario El Tiempo de la ciudad de Cuenca, luego de las coberturas de las jornadas de septiembre, los desvincularon. Había un editorial que quería, o una nota periodística que quisieron sacar, reflejando lo que pasaba en las calles. Le impidieron sacar. El periodista dijo: yo no puedo estar aquí sin plantear lo que tiene que ver con una línea ética del periodismo, y puso su renuncia y se fue. Ya que mencionas Cuenca, no sé si escuchó Jota alguna vez la grabación de una llamada de un ministro de Estado a uno de los medios de comunicación de Cuenca, también tratando de amedrentar. También, o sea, son temas sistemáticos. Sí. Cuando eliminan, por ejemplo, de Telesur, de la programación de CNT, de la estatal por cable de CNT. Lo propio con RT. Lo propio con RT, cuando se bajan las cuentas de Twitter. No sé si les pasó algo... A mí me suspendieron la cuenta de Twitter después del ataque de los trolls.
Fíjate tú. Entonces, son temas sistemáticos. ¿Tú crees que existe un verdadero aires de libertad o sobre todo las condiciones necesarias para que el periodismo independiente, el periodismo plural pueda realizar su trabajo aquí en el Ecuador? Yo creo que sí, pero no para todos. O- Es decir, hay una foto además que es testimonial de uno de los primeros encuentros de Moreno después de asumir el poder en mayo del 2017, que es esa foto en donde están en el despacho presidencial en Carondelet Con varios los de banqueros. los... bueno, con los dueños de los medios de comunicación. claro, primero también. con los banqueros y después con los representantes, gerentes o directores de los O medios. sea, que no Entonces, es el periodista que te va a hacer el trabajo, es Exactamente, el dueño del medio de comunicación. exactamente, son los dueños de los medios en donde ya ahí Moreno asume algunos de los compromisos, como por ejemplo reformar la ley de comunicación, entre otras cosas, ¿no? Yo creo que eso fue algo que les molestó y mucho. A ver, a propósito de algunos señalamientos y acusaciones que se han hecho también, porque esto ha sido de lado y lado, ha sido en doble vía. Yo siento que a los periodistas les gusta mucho sentirse importantes. Ujú. Y además soy de los que cree que a los periodistas en este país alguien les dio o les hizo creer que son intocables, que están por encima del bien y del mal, que no son sujetos de crítica, que no son vulnerables a la crítica y que no son vulnerables a los señalamientos y a los cuestionamientos de la ciudadanía. Y me parece que eso está mal. Los periodistas, como todos, somos seres humanos. Somos también susceptibles de cometer errores y esos errores hay que reconocerlos, pero yo noto que hay una soberbia tremenda, no hay autocrítica en los medios, absolutamente, y lo que notaba es que durante la etapa de gobierno anterior, a ellos como que les hacía sentir de menos el no ser invitados a los banquetes en Palacio. A el no ser- compartir el banquete en Carondelet. a Como no que ser les invitados llegó. a los famosos consejos editoriales. Esas cosas les hacen sentir importantes. Entonces, consejos editoriales a los que yo, por ejemplo, jamás he ido. Ujú. Yo nunca estuve sentado ni con Correa, ni con los Alvarado, ni con nadie. ¿No? Jamás en la vida. Pero veo que hay otros a los que sí les gusta, ¿no? Que les Eso- inviten a Carondelet, que eso les haga sentir que su opinión, que su palabra Que cuenta. tiene un valor, etcétera, etcétera. Pero lo que más me preocupa a partir de ahí es que se empezaron a acordar también el tratamiento de determinados temas. De ahí que hay alguna gente en redes sociales que se daba el trabajo. Uno de ellos el Andrés Reliche, otro el Omar Jaén, buenos colegas y amigos periodistas también, que se daban la molestia de revisar titular por titular del mismo tema y parecían calcados. Claro, y justamente ese es, digamos, el framing que utilizan, cómo establecen la agenda mediática, qué temas jerarquizan ellos para darle prioridad y para imponerte una agenda finalmente. Pero miren, en este tema justamente de la credibilidad de los medios que está en el piso, o sea, el otro Hay una día... encuesta que revisamos, no sé, Sí, Joa, si le compartimos. Euronao, por ejemplo, tenía una encuesta, unos datos, y creo que a raíz de octubre también se genera este análisis, esta evaluación al rol de los medios de comunicación, al trabajo de los medios tradicionales. Además, el 46% califica con 0 sobre 10 a la televisión nacional. Entonces, yo creo que también es importante decir que, y mira, esto yo hace 6 años que estudié la maestría en comunicación política, ya nos preguntábamos con mis compañeros y los profes que los medios tienen que reinventarse. Y reinventarse no necesariamente es migrar a las plataformas digitales, sino No ser solo generar- HD. Exactamente. O sea, Exactamente, no ser solo HD. Yo creo que el contenido es importante, la pluralidad y sobre todo la lección que les deja, porque ya es una lección que no solo viene desde el poder político, sino también desde la ciudadanía. Es decir, a través de la interacción que hacía referencia hace un momento Alexis, los ciudadanos pueden criticarle al periodista, pueden exponer sus puntos de vista y quizás a algunos les molesta. ¿Tú sientes que existe molestia en algunos medios de comunicación, Pero en algunos periodistas? claro, desde luego. Que les cuestionen. Les molesta, sí, sí. mira, tenemos una pregunta para Alexis, nos dice Sebastián Pérez, buenos días, buen programa. Creo que la credibilidad del periodismo en medios privados es irrecuperable. Dicho esto, Alexis, ¿qué se pudiera hacer para recuperar esta credibilidad? ¿Ves salida a esta encrucijada en la que el país se encuentra, política y económicamente hablando?
Pregunta Sebastián Pérez. Es una pregunta que es muy apropiada y viene mucho al caso. Creo que el mayor desafío con respecto a lo que señala Sebastián para los medios de comunicación es sin duda recuperar la credibilidad y es acercarse a la gente, porque durante todo este tiempo lo que hicieron fue alejarse de la gente. Yo suelo contar como anécdota también, yo no estuve como reportero en la calle durante los días de octubre, pero sí conversé con colegas de otros medios y una buena amiga que era reportera de televisión me decía, porque yo le cuestionaba, le decía, ¿cómo es posible que ustedes van a la calle, están con la gente y le retiraban el micrófono Exacto. a la gente? Yo veía... Esa no lo hizo, pero yo sí vi muchísimos otros colegas. Cuando no les gustaba lo que les decía a los exactamente, ciudadanos. cuando los ciudadanos en la calle empezaron a hablar en contra del gobierno, los reporteros de inmediato les retiraban el micrófono. Y ahí ocurre algo interesante, porque digamos, no todos esos videos salieron publicados en los canales de televisión. Mucha gente grababa con sus celulares esos acontecimientos y ahí reportaban sobre eso, si no se quedaba en el anonimato. Entonces, como ahora hay la posibilidad de, a través de un teléfono inteligente, grabar y subirlo a redes. O sea, ni siquiera en eso se pusieron a pensar los periodistas. Pero esta colega, que insisto, es buena amiga, me decía, el problema es que en las salas de redacción nos dieron una disposición, que cuando la gente empiece a hablar mal del gobierno, retirar el micrófono. Entonces, valoras eso y dices, caray, o sea, tan alejados están de los ciudadanos ahora los medios. ¿Qué tan difícil es recuperar la credibilidad? Yo creo que sí es complejo, creo que sí va a ser muy difícil porque después de lo que ha ocurrido durante los últimos meses hay un desencanto de la ciudadanía con la forma tradicional de hacer periodismo. Creo que es hora también, y esto lo conversaba el otro día con colegas como el Orlando Pérez, de refrescar las salas de redacción, de empezar a darle otro giro a través de nuevos profesionales de la comunicación. Viendo todo lo que ha sucedido en los últimos meses, nos cuestionábamos, los estudiantes de periodismo de las distintas universidades de nuestro país, ¿qué tan desalentados podrían estar en este momento de seguir una carrera en la comunicación y el periodismo viendo lo que está sucediendo? Pero creo que a la par se abren otras puertas y a la par de la crisis de credibilidad de los grandes medios empiezan a emerger estos medios alternativos. Entonces, bien decía Jota hace un momento, ¿no? Ya la gente probablemente, incluso por el tema del acceso, va cambiando sus hábitos. Sí. Yo he visto que ahora hay muchos, sobre todo jóvenes, que ya ni siquiera tienen un televisor en su dormitorio. Exacto. Pasan más prendidos en el internet, en la computadora, en la tablet, en el celular. Al momento. Entonces ya también van cambiando las lógicas de esperar a las 19 o a las 20 horas. Para ver el noticiero. Mira, tú te informas todo el tiempo. Ya tenemos la pregunta para que puedan participar por el sorteo de las entradas a la Cumbre Mundial de Comunicación Política. Está en las redes de Radio La Calle. Primero tienen que seguir nuestras cuentas de redes sociales, @JoaOrtizB, @JLoretB, @Radio La Calle. Y contestar la siguiente pregunta: ¿qué estrategia utilizaría usted para posicionar a un candidato de su barrio? Esperamos sus respuestas en cualquiera de nuestras redes sociales. El sorteo no lo vamos a hacer al final del programa, no queremos generar un poco más de interacción y que tengan un poquito más de tiempo para poder contestar. Y haremos un en vivo próximamente para sortear estas entradas. Así que pueden participar para el sorteo de las entradas a la Cumbre Mundial de Comunicación Política. El valor de estas entradas es de $400 y es un alivio para su bolsillo, a ver si preparan el viaje. Igual, si hay gente que nos está viendo en otros países y tiene ya, o que está en México mismo y quiere asistir, pues pueden también participar. Gracias, y unirse. Alexis, un interrogante que me quedó flotando en el ambiente. Cuando tú hablas acerca de reinventarse los medios de comunicación y quizás... hoy tienes, luego de esa reunión que hubo en Carondelet, la primera reunión que hubo con Lenín Moreno, hubo un acuerdo de reformar la ley de comunicación. Y esa reforma pasó por la Asamblea Nacional y hoy plantean una autorregulación de los medios de comunicación. ¿Tú crees que eso contribuye para que la credibilidad de los medios de comunicación, para ese reinventarse, entre comillas,
pueda avanzar. ¿Tú crees que existe una autorregulación real de los medios de comunicación? Es decir, eliminaron una superintendencia, eliminaron toda la instancia administrativa de control y dicen nosotros nos podemos autorregular. ¿Tú crees que ha pasado? Ya hemos pasado algunos meses con una nueva ley de comunicación reformada. ¿Tú crees que existe esa autorregulación en los medios de comunicación? No existe, y no existe por lo que les mencionaba hace un momento, porque creo que dentro del periodismo no hay espacio para la autocrítica. Creo que los medios tienden a reforzar esa idea de sí o sí tener un espíritu de cuerpo. Yo creo que además desatinadamente los medios de comunicación, más allá del petitorio, de la exigencia de reformar la ley de comunicación, ellos lo que querían era sumarse en este proceso de empezar a desquitarse de lo que ocurrió. A ver, yo no suscribo lo que pasó durante el periodo anterior relacionado con las sanciones que a mi criterio hubo muchas que fueron excesivas. Creo que además se buscaron a la peor persona posible para poner al frente de la Supercom. Ese es uno de los tantos errores que cometió Correa. Creo que pudo en su momento incluso ser necesaria la existencia de un organismo que regule a los medios, pero creo que lo de la Supercom fue un lastre. Creo que fue una decepción. Hubo sanciones que a ratos parecían, desde mi punto de vista, excesivas, ridículas, absurdas y excesivas. Por ejemplo, las de las caricaturas de Bonil, por ponerte un caso, ¿no? Pero más allá vamos de desde eso, un extremo, que supuestamente vamos al otro, asumiendo al lo exceso que tú dices, de libertad. Y nos vamos al otro extremo, es decir, tú tienes un medio de comunicación en el cual no necesariamente puedes contrastar la información, puede ser objeto de un linchamiento mediático. Yo recuerdo un caso que es muy cercano a nosotros de la legisladora de Sofía Espín, por ejemplo. A Sofía durante una semana estuvo en los titulares, en los medios de comunicación, en los grandes medios de comunicación, titulares de prensa, abrían los noticieros con esa noticia y prácticamente sentenciándola a Sofía Espín, cuando hoy, meses después, la justicia dice que no hubo nada en el caso de Sofía Espín y la propia fiscalía no logra acusarla a ella. Pero ya el objetivo se cumplió. Pero el objetivo se cumplió. Ella ya no está en la curul, tuvo que salir del país, lamentablemente por todo el hostigamiento y por toda la persecución. Y terminó estigmatizada, claro. Por eso o te sea, decía, vamos del un extremo. Yo no suscribo lo que pasó antes, pero tampoco es justificación para lo que estamos viviendo hoy día. ¿Y por qué yo señalaba ese episodio de aquel encuentro en Carondelet? Porque ese acuerdo al que llegan los directores y gerentes de medios con el gobierno, me parece a mí que da pie a una serie de eventos posteriores. Es indudable que los medios han acompañado al gobierno nacional en su relato. Los medios han sido portavoces del discurso oficial de Moreno, de Romo, de Roldán, de Martínez, etcétera, etcétera. Es evidente que hay un matrimonio entre los medios privados, grandes medios de Ecuador y el gobierno de Moreno. Por eso yo también ato la bajísima credibilidad que hoy tienen los grandes medios, que según perfiles de opinión es del 20%, con los mismos números y cifras de credibilidad que tiene el gobierno. Exacto, o sea, ¿tú crees que lo uno le arrastró a lo otro? O sea, pero ¿tú crees desde luego que se están jugando su capital de credibilidad los medios? Les voy a citar un ejemplo, o más bien dos. El uno que me parece a mí que es el más patético, que cobró mucha vigencia en los últimos días. Recuerden ustedes cómo el gobierno, y con el gobierno, medios de comunicación, incluso internacionales, repetían la mentira del puente a la nada que Correa construyó para el tráfico de drogas. Así es. Resulta que pocos días después, el mismo Correa en su programa en Russia Today le entrevista a Juan Manuel Santos y Santos admite y reconoce que ese puente es parte del tercer eje vial Correa les dio haciendo el trabajo Colombia, prácticamente. Y que Colombia, su gobierno en ese momento, Santos todavía era presidente de Colombia, tenía un retraso en la construcción de la vía. Entonces acá tuvimos medios, periodistas que se jugaron su imagen y su credibilidad por aupar al gobierno de Moreno y la persecución en contra de Correa y de todo lo que tiene que ver con el correísmo, repitiendo una mentira. Se graduaron de mentirosos. Y después tú tienes de boca de los propios periodistas, y esto es algo que tampoco les gustó a ellos mismos, pero que por bocones lo soltaron,
en medio de una conversación con Vinos, donde dijeron que días antes de lanzar las medidas económicas hubo un consejo editorial al que fueron varios periodistas y donde conversaron con el ministro de Finanzas, y el ministro de Finanzas ahí les dijo que iban a soltar la eliminación de los subsidios a los combustibles. Medios ya lo sabían. Cuando hasta el 30 de septiembre, y este es un testimonio que nos dio en el programa Primera Hora Pablo Zambrano de las Cámaras, hasta el 30 de septiembre el gobierno a los empresarios les había dicho que iban por la vía del incremento del IVA, no de la eliminación de los combustibles, del subsidio a los combustibles. ¿Cómo es que después los periodistas sí se reúnen con el gobierno y tenían entendido que iba la eliminación de los subsidios? Entonces, tú ahí tienes otro ejemplo más de cómo los medios de comunicación han ido acompañando en todo este proceso de deterioro de la comunicación al gobierno. Y mira que más que medios de comunicación parecen agencias de relaciones públicas que repiten y replican lo que les dicen desde el gobierno, ¿no? Y han habido muchísimos errores. Yo creo que no nos alcanzará el programa para hablar de todas las de todos los absurdos que ha generado este gobierno. La cámara que está controlada en Bélgica, y mira, acaba los parques que hagan el amor. Me acaban de pasar esta información justamente de la producción de La Calle, de Pichincha Universal, de la radio Pichincha Universal, que se encuentran sin página web debido a que el servidor decidió suspender el sitio por nuevas denuncias de la Presidencia de la República por presuntas infracciones de copyright. Esto a una semana de recibir 263 denuncias por parte del gobierno. Por eso hay doble moral, ¿no? En el famoso discurso de los aires de libertad. Eso mismo, los medios de comunicación y todas las plataformas de comunicación durante el correísmo le criticaron a Correa. Uh-huh. Y hoy Moreno está haciéndolo y está haciéndolo contra los medios que son críticos contra él, pero a esa lucha de la libertad de expresión ya no se suman los otros, los que criticaban eso en el gobierno de Correa. Así es. ¿Dónde está Fundamedios? ¿Dónde está aquellos que protegían precisamente al periodismo? Es que solo plural, protegen sus intereses. O sea, por ejemplo, en tu caso, Alexis, yo no vi un pronunciamiento, yo no vi a mí me llamaron, un sentido de solidaridad. A mí me llamaron de Fundamedios, pero yo les dije que no quería hablar con ellos. Así de sencillo, porque sé que, como en muchas otras cosas, siempre hay selectividad y que no me interesaba conversar con ellos sobre mi caso. Yo les quería citar otro ejemplo, y más en el tema político, y ahí Juan Cristóbal nos va a decir si es o no es así. Sobre los juicios políticos. Uh-huh. ¿Hay juicios políticos en los que se embarcan los medios de comunicación o no? Por supuesto. Tú tienes un framing mediático en el caso de Diana Tamaín, por ejemplo, uh-huh, en el cual todavía nosotros no hemos tomado una posición hasta que no se den las pruebas de cargo y de descargo. ¿Y qué pasa con las intenciones de juicio político en contra de Romo, de Richard Martínez? En contra de Richard Martínez hay una presentada por, me parece que por Jofre Poma, hay otra por y fíjate Raúl Tello. Fíjate lo grave en el caso de Richard Martínez. A Jofre Poma, un compañero asambleísta, lo tienen preso, uh-huh, sin que se fije el día para la audiencia, justamente porque él es el proponente del juicio político, nada más y nada menos que a Richard Martínez. Entonces, no solo hay un framing mediático, también hay un perverso direccionamiento desde el ámbito judicial para mantenerte preso a las personas que te están poniendo un juicio político. Entonces ya son temas mucho más graves, es tanto así que la propia CIDH ha emitido 5 informes en los últimos 60 días. Yo no lo he visto eso nunca en el país. Uh-huh. O sea, informes desde los hechos que sucedieron en octubre, luego un informe con respecto a Paula Pavón, Virgilio Hernández, luego uno con respecto al ex vicepresidente Jorge Glass, luego uno con respecto a los compañeros de México, y últimamente el informe que es el informe final de lo que sucedió en octubre. 5 informes con conclusiones y recomendaciones en los cuales también marcan la pauta con respecto al periodismo, porque muchos de los periodistas que estuvieron en las calles les impidieron ejercer su trabajo, la propia Policía Nacional. Eso no lo habíamos visto nunca. Y si eso hubiese pasado en el gobierno de Correa, olvídate, eso era titular en los medios de comunicación. Yo concuerdo con la reflexión tuya, Alexis, en ese sentido. Hay un direccionamiento de los medios de comunicación en función de los temas políticos y sobre todo se alinean en este preciso momento a sostener un gobierno, quizás uno de los gobiernos con menos credibilidad que nos ha tocado en los últimos años. Pero ¿por qué se sostiene, no? Justamente por él. Esa es la pregunta, porque además, mira que a raíz de octubre, que fueron las protestas y que como que se dejaron ver los medios de comunicación de cuerpo entero,
cómo la credibilidad también hacia los medios ha disminuido. El 86% de ecuatorianos creyeron que los medios ocultaron información en las protestas. Esto de acuerdo a una información de perfiles de opinión, y que solamente el 14% creían que sí, que informaron con, digamos, con algo de veracidad. Entonces yo creo que hay una crisis muy fuerte del periodismo, de los medios de comunicación tradicionales sobre todo, y que estos espacios, estos medios alternativos nos tienen que permitir acercarnos a la ciudadanía, conectarnos con la gente. Miren, el tema de la comunicación del gobierno, hay demasiados errores. El mismo hecho de que, claro, Moreno cuando inició el gobierno no puso su foto en los despachos, por ejemplo, porque decía que no le va a rendir culto a su personalidad. Pero ahora he visto que pone Lenin hasta en las fachadas de las oficinas públicas. Y además es el Lenin de la campaña presidencial, la que usamos nosotros precisamente. O sea, es que esto es... Pero hemos llegado al extremo de las fundas multiproductos, ponerle fundas multiproductos, las lo digo entre comillas, gubernamentales, todas las carpas gubernamentales, todo el aparataje, con la marca de Lenin. O sea... Ni que estuviera haciendo una buena gestión, porque yo digo... Pregunto, si eso hubiese pasado en el gobierno de Correa, ¿qué hubiese dicho los medios? Autócrata, narcisista, total. Que ha diseñado toda una estrategia estatal basada en su imagen y en su nombre, que eres de Revolución Ciudadana, es Rafael Correa y no sé quién es. Mira, Freddy, de restauración conservadora también son las siglas de Me gusta lo otro. Nos saludan desde Cuenca también. Freddy Calle dice, en Cuenca le robaron el celular a un periodista por haber grabado un video de los jubilados en la llegada de Moreno. Y recuerden quiénes le robaron. Le robaron sujetos que fueron transportados, me parece que desde Guayaquil a Cuenca, en un bus de la CTE. Exactamente, de la CTE. ¿Quién ha rendido cuenta sobre eso? ¿La Contraloría está atrás del uso de ese bien público? No sé. No, aparentemente no. Entonces, fíjate, y sobre todo en estos momentos en los cuales yo siento que el gobierno está en crisis, ¿cómo manejan la comunicación? O sea, Moreno va a Cuenca a inaugurar una cancha, antes se inauguraban hidroeléctricas, carreteras, hospitales, va a inaugurar una cancha, y lo primero que hacen es agredirles a los periodistas que estaban haciendo la cobertura. Su propia seguridad los agreden, y los manifestantes o los militantes, simpatizantes que llevaron al evento. O sea, ¿cómo leer la comunicación que está llevando adelante el gobierno, ya la comunicación que es un poco más de territorio? O sea, ¿cómo se está dando ese proceso de comunicación? Me parece que no hay ahí un empate entre los distintos estrategas. El otro día veíamos que un portal web publicaba datos de que durante la protesta de octubre el gobierno invirtió, gastó 1.2 millones de dólares en estrategias de comunicación. Yo les pregunto, ¿cuál fue la estrategia? Porque fue un desastre. Lo que yo veía es una cadena en donde el presidente empezaba diciendo que no hay el texto, veía entrevistas... Rodeado de la fuerza pública. En la noche, recordarán ustedes, se anunciaba cadena nacional, y resulta que la cadena nacional eran sets de televisión en donde figuras de pantalla imitaban a periodistas, ¿no? Y conversaban con las autoridades. Ahí hubo uno que le dijo, salúdale a tu papito que es mi pana, al aire. O sea, bueno, vaya, si esos son los periodistas que tienen ahora mismo los medios públicos y los medios gubernamentales, es una lástima. Nos quedan pendientes algunos temas, sobre todo comunicación en crisis. Sí, pero antes de despedirlo, Alexis, porque tenemos aquí un segmento interesante, vamos a dar paso a Sur Positivo. Sí, vamos a dar paso a Sur Positivo porque tenemos a una persona ya conectada. Pero tú tenías unas preguntas-respuestas. Sí, pero más bien vamos con el reportaje, digamos, no el reportaje, sino con la entrevista. Perfecto. Le pedimos a Alexis que nos espere un momentito para cerrar con el programa. Y vamos con Sur Positivo. Sur Positivo. Ahora Sur Positivo, con información que nos llena de esperanza. Coordinador del grupo Recicla de la UPS de Cuenca, que es un proyecto de reciclaje informático. Él es estudiante de la Universidad Politécnica Salesiana, tiene un grupo académico orientado a la propuesta de reciclaje informático, es decir, y el uso de software libre para preservar el ambiente. Lo que hacen es reciclar los equipos que ya están viejos a nivel informático, y entiendo que tienen un grupo de personas que están atrás de poder
darle un mantenimiento a a esa tecnología y poderla nuevamente reinsertar y poderla en diferentes, reutilizar, ¿no? A diferentes comunidades que lo sectores. necesitan. Estamos ya con la conexión desde Cuenca. John Llanes, un saludo, un abrazo. Gracias por acompañarnos en Brújula 593. Queremos que tú mismo nos cuentes, queremos darte este espacio y así daremos espacio a estos jóvenes, a estos emprendedores que tienen iniciativas innovadoras y que nos permiten aportarle de alguna forma al país, ¿no? Un saludo, John, ¿estamos conectados? ¿De qué se trata la iniciativa? Cuéntanos, bienvenido. Buenos días con todos. Es un gusto estar en esta prestigiosa radio. Les comento un poquito, mi grupo se llama Reciclo UPS. Esto nace en el año del 2011 con la finalidad de aportar a la comunidad, formar un ambiente de grupo de trabajo con estudiantes. Gracias, John. Cuéntanos cuál ha sido el impacto que ha generado este proyecto en Cuenca, porque entiendo que ¿Se cortó? Tuvimos ahí un problema de conexión, me parece. Bueno, estamos... Cuando superemos eso, creo que habremos salido del subdesarrollo. Bueno, estamos ahí tratando de conectarnos con a través de diferentes plataformas. Precisamente el uso de la tecnología en estos momentos es muy importante. Bueno, ahí esperamos más bien a que producción nos diga si nos volvemos a conectar con John. Es interesante, fíjate tú, ¿qué es lo que pasa con los equipos informáticos? Tienes tu equipo informático que ya es obsoleto, que ya no tiene las capacidades necesarias y lo que haces, y este grupo de chicos de la UPS lo que hacen es recolectar todos esos equipos, los vuelven a potenciar y los entregan a sectores a los cuales pueden ser útiles, sobre todo ya los equipos repotenciados. Es una iniciativa interesante de parte de la UPS. Bueno, volvemos con John. John, cuéntanos cuál ha sido el impacto que han generado con este proyecto en Cuenca. En Cuenca se ha generado este proyecto ya que es la necesidad, ¿no? Que muchas de las veces en las escuelas se ha dejado computadoras, se han creado laboratorios, pero nosotros con eso podemos dar nueva vida a ese laboratorio. Por ejemplo, hace algunos años atrás encontramos algunas escuelas con buenas computadoras, pero que jamás se dieron mantenimiento. Entonces nosotros lo que hacemos es dar mantenimiento a esas computadoras y generar un nuevo ambiente. Y así la gente puede reutilizar esas computadoras y armar un nuevo laboratorio que sea utilizable y con software libre, que eso es muy importante ahora en la comunidad. Me parece muy interesante la iniciativa, John. ¿Cómo puede la gente contactarse con ustedes para poder hacer llegar los equipos que son obsoletos, para que ustedes les puedan dar el uso y potenciar los laboratorios quizás de los centros educativos? ¿Cómo se contactan con ustedes o cómo pueden tener un enlace para que los ciudadanos que quieren entregar o donar esos equipos que ya son obsoletos los puedan hacer llegar? Nosotros tenemos una oficina. Usted, como es cuencano, debe conocer María Auxiliadora. Entonces, en María Auxiliadora nosotros tenemos nuestro laboratorio de ensamblaje de computadoras. Entonces, ahí recibimos todas las computadoras, las que vengan. Y nosotros armamos partes, piezas y generamos nuevas computadoras y vamos a entregar a diferentes lugares del país. Hemos ido, por ejemplo, a Esmeraldas, a Gualaquiza, a Bomboiza. También hemos ido a la parte de San Lucas de Loja. Entonces son lugares vulnerables que podemos irnos nosotros a entregar este tipo de computadoras que están en buen estado. Perfecto. John, ¿algún número de contacto para que los ciudadanos que quieran ser parte de esta iniciativa? Fíjate, ustedes están haciendo no solo una contribución hacia esos sectores, hacia esos
niños que no tienen la posibilidad de tener el acceso a la tecnología, sino también al medio ambiente, porque regularmente esos equipos que suelen ser obsoletos van a terminar en la basura. Quizás algún número de teléfono al cual se puedan contactar aquellas personas que tengan equipos y que te puedan hacer llegar para que ustedes les puedan dar el uso adecuado. Sí, justamente algo más para acotar. En el 2015, en el Ecuador, solo hubo una empresa dedicada a la recolección de estos equipos, pero de ahí he seguido sondeando, pero ya no hay estas empresas, como que se terminaron. Y lo que hacía esa empresa no era escoger las partes de piezas, sino directamente cogían y enviaban a otro país a hacer ingeniería inversa. Entonces, es algo novedoso, y a los contactos que me pueden marcar es a mi número, que es el 0990-86-8808. Muy bien, te agradecemos mucho, John, te mandamos un abrazo y te deseamos muchos éxitos en esta iniciativa, a ti y a todo el equipo de Recicla de la Universidad Politécnica Salesiana de Cuenca. Gracias, vamos a continuar con nuestro programa. Eso ha sido Sur Positivo, un segmento que pretende rescatar esas buenas prácticas de la gente y sobre todo generar información de iniciativas innovadoras que se están dando en el país. Muchas gracias, John Llanes, desde Cuenca. Y si ustedes tienen también algún emprendimiento, alguna iniciativa que quieran darla a conocer, Sur Positivo es el segmento ideal para que puedan promocionar, para que puedan difundir información relacionada a lo que están haciendo. Alexis, vamos a cerrar este programa agradeciéndote por haber estado aquí. Tenemos un segmento de preguntas-respuestas. Yo te doy una palabra y tú me contestas con otra. La con primera una idea sola. que se te llega a Lo la cabeza. primero que se Una te palabra, llegue. nada más. Ya. Una Procura palabra. hacerlo con una Tratamos palabra. de hacerlo así. A ver. Periodismo, Pasión. política, Futuro. familia, Lo mejor. a primera hora, Mi casa. radio, Pasión también. redes sociales, Desahogo. Muy bien. Bueno, eso es gobernantes, Un desastre. la prensa ecuatoriana, Una decepción. Liga de Quito. El mejor equipo del mundo. Bueno, Bueno. Ecuador. Mi tierra, mi país, el lugar que amo. Muchas gracias. Gracias, Gracias Alexis, a por ustedes. estar aquí con nosotros. Quedan algunos temas pendientes. Quedan algunos temas, ojalá te podamos tenerte en invitaremos otra tal vez oportunidad. una vez al mes, puede ser. Qué chévere, gracias. Oigan, de verdad que empezar así el día es muy refrescante. Hablamos de temas incómodos, pero, o sea, son incómodos en realidad, ¿no? Porque hablar de lo actual gobierno, del rol de los medios, en serio es una decepción. Pero hacerlo como lo hacen ustedes, como manejan ustedes la comunicación, pues es en serio que también un desahogo. Muchas Sientes gracias por desahogo invitarme. cuando hablas de esos temas. Yo, en realidad, cuando voy a los medios también siento desahogo cuando tengo que decir las cosas que tengo que decir. Sí, yo creo es un espacio para podernos son desahogar. importantes estos espacios justamente para también darle a conocer a la gente Así es. lo que está pasando de una forma fresca, tal vez dinámica. Y bueno, esperamos que este programa que se concretó este año, justamente lo hablábamos con J en la mañana, se nos acaba el mes, el primer mes del año, y bueno, vamos viendo qué metas, qué metas Sigan se van adelante. cumpliendo, ¿no? Sigan Muchas adelante, lo gracias. hacen muy bien, me encantó estar aquí con ustedes. Nada Gracias, más Alexis. permítanme mandarles un saludo a algunos amigos y colegas que estaban pendientes de esto. El Sí. Luis Enrique Zamora, en Cuenca, te mando un abrazo, mi pana, con él estuvimos en medios públicos, en Ecuador TV, al Galo Betancourt también, al Fer Sí. Ramírez, a todos ellos buenos amigos, un fuerte abrazo. Comparto ese abrazo, son amigos míos Sí. también. Sí, Les mando un también abrazo míos. cariñoso, gracias por A todos seguirnos y nosotros. por estar pendientes del programa. No se pierdan, vamos a estar en redes sociales Sí, ya es- este programa cargado y los segmentos más relevantes del programa. Y tenemos, nada más ya para cerrar, tenemos puntos cardinales, que son las posturas de diferentes legisladores, en este caso, sobre el tema que se trató ayer, el veto presidencial que planteaba la eliminación de distritos electorales. ¿Nos ayudan, por favor, producción, con puntos cardinales? Gracias. Muy amables. Puntos cardinales, donde la diversidad- Chévere, gracias por la invitación. Ahora, Puntos Cardinales, donde la diversidad de tendencias comentan lo más reciente de la agenda legislativa.
Primero decir de que esta es una gran posibilidad para que los ciudadanos y sus representantes estén en mayor contacto, mucho más cercano. Entonces, mantenemos nuestra postura en sostener los distritos a nivel nacional. Ha hecho totalmente en contra de que se eliminen los distritos, pues esto ha hecho algo revolucionario. Primero, que la ciudadanía tenga la posibilidad de tener sus representantes cerca, que sean ellos conocidos, y el perder la eliminación de los distritos pues haría que haya esa eliminación del contacto permanente con la ciudadanía, es decir, a veces tocaría votar por alguien que ni siquiera se conoce. Entonces, totalmente en contra de la eliminación de los distritos, y yo creo que hay que promover más que todo la participación ciudadana en cada territorio. Eso también ayuda a una mayor representación. Bueno, hoy día se va a tratar o nos allanamos al veto o nos ratificamos en el texto de la Asamblea Nacional. Yo no sé por qué su presidente vetó esta parte de los distritos cuando ni siquiera se había tratado del tema en el pleno de la Asamblea. El día de hoy vamos a ratificarnos en el texto de la Asamblea porque estamos conscientes que tenemos que permitir la participación de todos los sectores y de todas las circunscripciones, en el caso de las provincias que lo hay, como es Guayas, Manabí, Pichincha. Ustedes saben, los distritos afectaría a las ciudades grandes como Guayaquil, Quito, y en el pleno de la Asamblea debatimos aquello, o mejor dicho, no se tocó ese tema, es decir, nos ratificamos en que se queden los distritos como actualmente se han venido llevando los procesos electorales. En las provincias pequeñas como las nuestras, de la Amazonía, este tema no nos afecta en mayor medida porque allá tenemos 1 o 2 asambleístas, entonces esta afectación es para las provincias mucho más grandes. Sin embargo, nosotros en este momento ratificaríamos lo que la Asamblea debatió, aprobó, y ese tema, como no se lo topó, no lo trataríamos. Estás escuchando Brújula 593 con J. Lloret y Joana Ortiz. Cardinales, justamente con las posturas de los diferentes legisladores de las bancadas que tenemos en la Asamblea Nacional. Todos coincidieron que se ratificaron en el texto que se aprobó en la Asamblea Nacional que el veto presidencial no tenía cabida, precisamente porque nunca se trató eso en el Pleno. Además que eliminar los distritos en derechos. Sí, constituye una regresión en derechos, constituye volver al pasado, el hecho de que los sectores rurales no tengan una representatividad en la Asamblea y que a veces tengan que elegir a gente que ni siquiera conocen y que pertenecen a los sectores urbanos de las ciudades. Sí, fíjate, en el caso de Quito les hubiese tocado, o muy posiblemente en el pasado, la gran mayoría de candidatos pertenecía al norte de Quito, por ponerte un ejemplo. No había una representación de las parroquias, no había una representación de la ruralidad. Hoy eso ha cambiado con los distritos y en buena hora. Puntos Cardinales lo que busca es marcar la pauta y sobre todo ser pluralista, es decir, la posición de los diferentes legisladores de diferentes bancadas sobre un determinado tema. Creo que con eso hemos cerrado hoy nuestro programa Brújula 593. Creo que estamos con algunas expectativas con respecto al sorteo. Me han escrito de diferentes amigos, incluso ya les he pedido que se inscriban en nuestras redes. Nada más lo único que tienen que hacer es seguirnos en Twitter, en Instagram, y contestar la pregunta de cuál sería la estrategia que utilizarían en su barrio para posicionar a un político. Entonces, vamos a contestar estas preguntas, esperamos más interacción durante el día. Y igualmente les informamos a través de las plataformas digitales, de nuestras redes sociales, cuándo se va a hacer el sorteo de estas entradas para que ustedes ya puedan ir preparando el viaje, preparando maletas para la cumbre de Cancún que se desarrollará el 19, 20, 21 de febrero. Y vamos a estar reportando también desde Cancún. Bien, Joa, tenemos ahí tu reportaje estelar. Gracias a todo el equipo de Radio La Calle, Santiago, muchas gracias por el apoyo en los controles. Vamos mejorando algunas cosas del programa. Si les gustó este programa, lo vamos a colgar en nuestras redes sociales para que puedan ustedes también volverlo a mirar. Muchas gracias, Joa. Gracias Jota, gracias a todas las personas que se conectaron el día de hoy en este programa Brújula 593, porque el sur siempre será nuestro norte. Nos vemos el próximo jueves. Abrazos. Nos vemos en una próxima entrega de Brújula
Brújula 593. Estás escuchando Brújula 593 con J. Lloret y Joana Ortiz.